Siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, señoras y señores, un poquito afectados por el clima. Ustedes me dispensarán, pero ya mismo mi voz se aclara en beneficio de las cosas que tengo que contarles, los informes que tenemos que reportar de las últimas horas y con todas las voces de opinión del Ecuador. Bueno, la verdad es que la investigación por los actos de corrupción en Petroecuador se va extendiendo a más funcionarios y contratistas, aparentemente. Esta palabra aparentemente tiene que usted detener en su memoria, porque cada cosa con la que nos entretienen en cada mañana, al otro día es distinta realidad, es motivo de descuido incluso de los propios denunciantes. Nos están tomando del pelo en definitiva. Entonces, este momento la sociedad ecuatoriana tiene que recurrir a una memoria colectiva. Solo esto podrá configurar un desenlace electoral adecuado para los intereses de nuestros hijos y de nuestro país, naturalmente. Porque siempre amanecen especialmente vocerías que anuncian algo, comprometen algo y luego se olvidan. Nos ven la cara. Ya vamos a comprobarles aquello. El lunes 30 de enero del 2017, el fiscal Osvaldo Carvajal formuló cargos contra 6 personas bajo figura de peculado, un delito que el Código Penal castiga hasta con 13 años de cárcel. En el grupo de imputados aparecen 4 empleados de la petrolera. Esto es Carlos Pareja Llanucelli, José Castillo, Marcelo Robalino y Carlos Quinde. Además están el contratista Jorge Vivar, propietario de la compañía que lleva el mismo nombre, y un señor Raymond Falcón, apoderado de la World Persons, la WP, en nuestro país, en Ecuador. Empresa que se benefició de un contrato principal y 5 complementarios por fiscalización, por $227 millones. Tomen en cuenta esta cifra, $227 millones. Inicialmente en este caso también eran indagados Alex Bravo y Diego Tapia, que hoy ya no cuentan como candidatos a ser actores de peculado. No, los dos arreglaron de alguna manera en las últimas horas y circunstancias. Este diario se refiere al Comercio, consulta al fiscal el porqué de la decisión y responde lo siguiente. De lo que tengo entendido, un caso de apertura para investigar hechos y no personas. Y cuando la Fiscalía tiene los elementos suficientes para formular cargos, se anuncia a los jueces contra quienes va a hacerlo. Eso ocurrió en este caso. Y aclaró, lo único que me lleva a tomar decisiones es lo que consta en el expediente. Esto dice el señor juez. Miren ustedes, los primeros cambios en este caso se produjeron el 9 de enero. Recuerdan mis abogados invitados.
A las 10:45 de ese día, en la página de la función judicial, se subió una providencia con la que se llamó a la audiencia de formulación de cargos a 8 de 13 sospechosos. Allí ya no apareció Bravo. Allí ya no apareció Bravo. No está escuchando el señor Bravo. ¿Qué hizo, señor Bravo, para que opte por ese milagro? Este conjunto de fiscales y de jueces se pusieron de acuerdo. Hay otras órdenes. ¿O usted amenazó de alguna manera a los aludidos inicialmente? Pero bueno, Carvajal imputó a 6, no mencionó a Tapia, no mencionó a Bravo, quien era coordinador del proyecto para rehabilitar la refinería de Esmeraldas, y luego al gerente de Petroecuador. Yo planteo esta premisa para el análisis que va a tener lugar con la gentil presencia de 3 distinguidos abogados de los tribunales de justicia. Pero antes de esto, el candidato Lenín Moreno presentó en la Cámara de Industrias de la Construcción, señores constructores, arquitectos, ingenieros, empresas de construcción. Moreno presentó, Lenín me refiero, el candidato presidencial del oficialismo, Lenín Moreno, presentó en la Cámara de la Industria de la Construcción, ubicada en el norte de Quito, su plan de vivienda que se llama Para toda una vida. Este es el nombre. Y que tiene como uno de sus ejes la construcción de 325,000 viviendas. Los inmuebles, según Lenín Moreno, estarían financiados a 20 años plazo, con 0 interés. ¿Sí me escuchan? Muy buena idea de Vinicio Alvarado. Con esto les mato, debe decir. En este concurso de propuestas habitacionales viviendistas, ¿no? Los inmuebles, según Lenín Moreno, estarían financiados a 20 años plazo, con 0 interés, además de ser gratuitas para las familias de escasos recursos. Al evento asistieron muchísimos simpatizantes, obviamente el señor ministro coordinador de la producción, el señor doctor Vinicio Alvarado. Él disponía cómo había que exhibir toda el proyecto, ¿no? Toda la trama de presentación de esta magnífica iniciativa que ojalá se cumpla, porque han tenido 10 años para hacer esto. Y ahora de última hora dicen, este es el programa que puede ganar elecciones. Señoras y señores, tengo a bien saludar a Patricio Álvarez, integrante de la Cámara de la Industria de la Construcción a nivel nacional, y me parece que también nos acompaña Diego del Castillo, exactamente. ¿Cómo está, arquitecto? Comenzaría por usted, arquitecto del Castillo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Primero estamos con Patricio Álvarez. ¿Qué le parece entonces a usted, expresidente Álvarez? Él fue presidente local o provincial de la Cámara de la Construcción. ¿Usted tiene la bondad de darnos una opinión sobre este proyecto viviendista denominado Para toda una vida, anunciado por el candidato Lenín Moreno? 20 años plazo y 0 interés. ¿Cómo se podría financiar un complejo o un programa tan ambicioso? Tenga la bondad. Muy buenos días, don Patricio. Buenos días, Gonzalo. Bueno, primero una corrección, no he sido presidente de la Cámara, soy integrante de la Cámara. Sobre la pregunta que usted me hace, la magnífica iniciativa del candidato Lenín Hurtado es muy interesante en función de que puede dar vivienda a muchísima gente que no la tiene y que la necesita y que vemos que en el país hace mucha falta.
La propuesta que hace, bueno, estamos hablando de una vivienda de $10,000, que es la que se está realizando seguramente, ¿no? Es una vivienda que es la que se está construyendo en la zona del último terremoto. Yo digo $10,000 más $6,000, $7,000 de un terreno urbanizado en un área de unos 100, 120 metros cuadrados. Es posible hacerlo, por supuesto que es posible hacerlo. Si se tienen los fondos, se tienen los terrenos, se tiene la infraestructura, es posible hacerlo. El sector de la construcción ha demostrado que está listo para realizar este tipo de proyectos, y además considero que viene a ser esto una boya que va a salvar a la industria de la construcción, ya que, imagínense, estamos frenados totalmente en nuestro trabajo, y lo vamos a estar seguramente por algunos años más con la ley de la plusvalía, ¿no? La ley de la plusvalía nos ha metido en un rango de rentabilidad demasiado bajo para las empresas inmobiliarias y para cualquier sociedad que quiera hacer algo de un producto inmobiliario. Es un rango tan bajo que nos está generando una rentabilidad entre alrededor o menor que a un 4% anual sobre los costos de construcción. Eso nos va a eliminar totalmente cualquier tipo de iniciativa de proyectos inmobiliarios, y claro, bienvenido sea si nos van a dar un proyecto de vivienda de este tipo, al menos a las empresas que lo puedan hacer. La empresa privada podría financiar con 0% de intereses a 20 años plazo un módulo, por ejemplo, si su empresa se inserta en esta iniciativa del ex vicepresidente de la República y actual candidato a la presidencia. ¿Cómo financiarían ustedes este programa? Bueno, imposible, ¿no? La verdad es que 325,000 unidades, estamos hablando de $5,000 millones, más o menos, si le ponemos a un precio de $16,000 por unidad. Esto ya solamente lo podría hacer un plan de gobierno, ¿no? Una empresa privada, imposible realmente. La empresa privada no. Y el gobierno, con una iliquidez que les tiene tiritando a todos los actores que llevan responsabilidades en sus hombros, especialmente en proyectos de interés social, que son macanudos en su costo. Entonces, ¿cómo cree usted que el candidato oficialista financiaría esto de construir 325,000 viviendas? Fantástico también para familias de escasos recursos, sin cero interés, digamos, sin intereses, cero interés, y a 20 años plazo. Los 20 años pagaría incluidos seguramente los intereses. Ahí podría, ¿no cree usted, estar el quid del asunto para darle un vuelco de excelente pauta publicitaria, pero complicado de hacerlo? No sé. ¿De dónde podría financiar? ¿Cuánto costaría unos ejes de construcción equivalentes a 325,000 viviendas? Obviamente pequeñitas, ¿no? Aptas para gente muy pobre. Se busca rescatar los votos de este sector. 325,000 viviendas. Para no engañarle a la gente, ¿la factibilidad que le ve la empresa privada es óptima? Bueno, la inversión, como les decía hace un momento, son $5,000 millones en 325,000 viviendas. El precio de venta a la persona ya necesitada, estamos hablando de $16,000, $17,000. Si usted le divide para 20 años, son $70 mensuales. Se oye muy real, ¿no? Esto se oye muy real. El tema es cómo financio todo ese montonón de dinero, que son $5,000 millones para la vivienda. Yo pienso que si un candidato ofrece hacerlo, pues bueno, tendremos que, si es que gana, estar ahí pendientes de que lo cumpla, ¿no? Porque es una oferta bastante ambiciosa que se necesita, pero es muy ambiciosa en realidad. Por eso es que nos sentiríamos muy felices de que
Lenin Moreno, tenga la gentileza el señor candidato de asistir a nuestro programa de noticias en las próximas horas, a efectos de que pueda explicarle a la ciudadanía cómo es que piensa financiar una cantidad que no son 5,000 millones. Y usted lo sabe, don Patricio. Eso es más, es muchísimo más. Sí, aquí están incluso los abogados invitados al estudio haciendo unas cuentas, pero no son expertos en esa materia sino ustedes. El señor arquitecto del Castillo, por ejemplo, ¿cómo financiaría a 20 años plazo construir, óigaseme bien, 325,000 viviendas con cero interés? Tenga la bondad. Gonzalito, buenos días. Gracias por la oportunidad. Como ciudadano, no como conductor, siempre me he preocupado por ver que mis ciudadanos, mis amigos, mi país crezca. Y esto de las viviendas, estamos hablando no de ahora, esto ya viene desde el año 92, 96. Siempre nos han ofrecido construir miles de viviendas, millones de viviendas. La pregunta es, ¿dónde vamos a construir las viviendas? Están aquí recordando de un ofrecimiento o comprometimiento hace algunos años, ya casi muchos años, de parte de el ingeniero León Febres Cordero. Mauro Terán, que está aquí, ¿usted recuerda ese comprometimiento? Sí. Recuerdo que Febres Cordero mantuvo la tesis o el eslogan pan, techo y empleo. Y ofrecieron justamente construir más de 300,000 viviendas en su proyecto. Y lo grave fue que abrieron inscripciones, antes de las elecciones, abrieron ya inscripciones para las personas que querían obtener las casas. Entonces fueron las gentes por miles a hacer colas y decían, muy bien, le vamos a dar la casa, pero tiene que votar por León Febres Cordero. Entonces, veo que aquí están aplicando nuevamente la tesis Febres Corderista. Exactamente. Pan, techo y empleo, y después resultó que no ha sido pan, techo y empleo, sino pana, techo del empleo. Así es, el Basile se hizo presente en esos tiempos. Sí, yo recuerdo perfectamente. Bueno, pero ¿la intención es lo que vale o la campaña electoral? A ver, yo creo que poder se puede. Yo creo que debemos cambiar la mentalidad de los ecuatorianos. ¿Para qué quiero casa, Gonzalo, si no tengo trabajo? ¿Para qué quiero casa si mi dignidad está por los suelos? Porque todo lo que recibo es gratis. Yo creo que lo que se debe hacer es pensar en un país distinto, un país con infraestructura para vivienda, donde tengamos agua potable, alcantarillado y sobre todo que los candidatos no sé y no saben cómo ofrecer, cómo nos van a dar trabajo a los ecuatorianos. Bueno, un proyecto de esta envergadura abriría miles de puestos de trabajo en los sectores de ustedes, precisamente de la construcción. Sí, precisamente los obreros. Pero ¿a quién vamos a dar esas viviendas? ¿Vamos a entregar a los obreros mismos? ¿Vamos a entregar a los ciudadanos para que mañana sean cinturones de miseria del país? ¿O vamos a generar un desarrollo más equitativo para el país? ¿Qué pasa con el campo? ¿Dónde está la infraestructura sanitaria en el campo? La infraestructura de salud, de educación. ¿Dónde están los ecuatorianos ahora aglomerados, generando más pobreza? ¿No están en las grandes ciudades? ¿Dónde está el desarrollo que se quiere hacer de un país productivo? ¿De dónde va a salir ese dinero para financiar? Porque desgraciadamente estamos hablando de un país que quiere regalar todo. No, a mí no me regalen nada, a los ciudadanos no queremos que nos regalen nada. Lo único que queremos es que nos permitan trabajar. Lo único que queremos es que nos ayuden a trabajar, que nos den créditos blandos, que podamos acceder. Porque no se trata de decir yo te voy a dar 5,000 viviendas, de 300,000, 400,000 viviendas. No se trata de eso. Lo que se trata es cómo lo podemos hacer. Y ya dijo el doctor, desde el año 88 estamos tratando nosotros de construir 300,000 viviendas. Y para que los que no conocen del tema, en el Ecuador no hacen falta tantas viviendas. En el Ecuador hacen falta 780,000 viviendas, más menos. Y desgraciadamente lo que no conocen, los que no entienden del tema de la construcción, de las 780, 800,000 viviendas que le estoy diciendo, unas faltan
porque no tienen servicios de calidad y otras faltan porque físicamente no existen. Las que faltan porque no tienen servicios de calidad como infraestructura sanitaria, como vías de acceso, aproximadamente son 350,000 viviendas, o sea que el déficit del Ecuador no pasa de 500,000 viviendas. No le engañemos al Ecuador. Poder construir, los constructores podemos construir, pero ¿con qué dinero, con qué facilidades? ¿O vamos a llamar a empresas chinas a que nos den construyendo? También es cierto. Bueno, muchas gracias, señores constructores, altos dirigentes de este importante sector. El día de mañana vamos a ampliar esta información y ojalá contemos con la contraparte, no la ofertante, que es lo significativo. Ando que busco una entrevista con el único candidato que no asiste a estos estudios, que lamentablemente es el señor ingeniero Lenín Moreno. Le pedimos muy comedidamente que tenga la bondad de venir a conversar con el pueblo de Quito, que piensa seguramente diferente a lo de los otros candidatos. Quieren saber y sintonizar los capitalinos cuál es el pensamiento y naturalmente la consistencia de las propuestas que usted está formulando. Esto nos ha interesado y por eso les robé un poquito de tiempo a los señores abogados. Muchas gracias Patricio, muchísimas gracias arquitecto del Castillo. El 10 de noviembre pasado ya se había diferido la audiencia preparatoria para el juicio por presunto delito de enriquecimiento ilícito que se sigue al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Ayer justo debía realizarse, pero de adrede, ¿no? Un retraso de 30 minutos. Se quedó en el auto viendo el reloj. Sí, ya les conocemos, señorita y tan guapa. 30 minutos demoró la representante de la Procuraduría, me parece que es su procuradora. Y esa ausencia provocó que no se instale esta audiencia. Bravo es el único procesado en esta causa, que también se desprende de hechos de corrupción en Petroecuador. Y la juecita Ana Lucía Ceballos no fijó fecha para una nueva comparecencia, pero pidió puntualidad a las partes. ¿Puntualidad para cuándo? Sí. Bueno, vamos adelante. Nosotros 1:15 para las 12 de la noche, miren que trabajamos hasta bien tarde. 1:15 para las 12, el Chico López de CNN, Juan Carlos López, entrevistó a Galo Chiriboga. Lo entrevistó. Entiendo que esta entrevista ya la ejercitó en horas anteriores, pero la transmisión fue a esa hora. Yo más imagino que Galo Chiriboga, no obstante que está este momento ya preparándose en el hotel para concurrir a la cita que tiene hoy en la Secretaría Jurídica del gobierno norteamericano. Bueno, le entrevistó y nosotros logramos captar las siguientes preguntas y respuestas. Me he reunido con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo para tratar temas relacionados a varias personas acusadas en Ecuador de violación a derechos humanos, de graves violaciones a derechos humanos, temas de lesa humanidad, que estamos pidiendo también que ese organismo tome nota de estas informaciones. Hoy, luego de esta entrevista, me reuniré con el Departamento de Estado, simplemente también para seguir impulsando estos casos de extradición de varias situaciones de ciudadanos ecuatorianos que están en este país, unos acusados de delitos de corrupción, caso señor Pedro Delgado, otros temas relacionados también a violaciones a derechos fundamentales de ciudadanos, como el
caso del general Vaca. Y mañana tendré una reunión justamente con el Departamento de Justicia para abordar los temas relacionados a Odebrecht. Hablemos del caso de Odebrecht. ¿En qué está? ¿En qué va? ¿Y cómo ve el hecho de que se conozca este escándalo que no solo señala hechos ocurridos en Ecuador, en muchos otros países, pero no se conozca en detalle? Bien, nosotros al siguiente día de que se publicó esta información en los medios internacionales de comunicación social, iniciamos una indagación previa. Hemos allanado las oficinas de Odebrecht tanto en Quito como en Guayaquil. Solicitamos que un juez declare por pedido de fiscalía de que mientras duran estas investigaciones no haya más contratos con Odebrecht. Hemos solicitado información a esta cita de mañana y por lo tanto vamos avanzando con nuestras propias investigaciones. Ya tuvimos un caso internacional que fue el FIFA Gate, en donde asimismo solicitamos información a la fiscal Lynch en esa época. 4 meses más tarde nos contestó de que estaban en indagación y que no podían darnos la información. Sin embargo, la Fiscalía logró procesar el caso con la información que hicimos dentro del país y que obtuvimos en la región sudamericana, y tenemos ya una condena de 2 o 3 personas vinculadas a ese caso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a llegar al fondo de esto? ¿De qué tanto dependen ustedes de que el Departamento de Justicia decida pasar esa información, o puede ser un proceso similar al de FIFA Gate en el que dice usted no la entregaron pero ustedes la obtuvieron? Nosotros tenemos la confianza que mañana recibiremos esa información. Si no la recibimos, tenemos otros mecanismos y otras rutas de investigación, y por lo tanto el país debe saber que la Fiscalía tiene que cumplir su deber jurídico de impulsar estas causas. Y en relación a la persecución política que menciona el señor alcalde, aquí ha venido, por ejemplo, el señor Villavicencio, quien dice que es un perseguido político. Sin embargo, no le ha dicho a la comunidad internacional que él está procesado nada menos por haber difundido información de la defensa del Estado ecuatoriano en el caso Chevron. Él elevó a la red internacional una información que definía cuál era la estrategia del Estado ecuatoriano en un caso que teníamos con Chevron. 3 días después de que él difundió esa información, un personaje aquí en los Estados Unidos entregó esa información a Chevron. Esa información fue ante la corte. El juez que llevaba el caso Rico, al analizar que era información confidencial entre su cliente y su abogado, esto es del Estado ecuatoriano, a través del Procurador General del Estado, no les aceptó esa información. Por lo tanto, mire usted de la gravedad del incidente que estamos hablando, y no tiene nada que ver con una persecución política. En Ecuador no hay persecución política, hay hechos penales en los que en algunas ocasiones han habido personajes políticos vinculados, pero eso no lo transforma en persecución política, ¿no? Fiscal, ¿hasta dónde va a llegar el tema de Odebrecht en Ecuador? Como siempre, llegaremos hasta donde la investigación nos demuestre quiénes son esas personas, y esas personas, con las evidencias que tengamos, los pondremos a órdenes de los jueces, que es el trabajo que hace la Fiscalía. Sea quien sea. Sea quien sea. En nuestro país, como en todo país, no hay privilegios para nadie. Es decir, si alguien cometió una infracción y esta es una autoridad pública, pues tiene que ser conocida y resuelta esa situación por los jueces, ¿no? Bueno, una demostración es que le exculpan a Bravo de peculado, le apoyan con algunas circunstancias, no obstante, anuncian que tienen otras rutas de investigación que no las ha exhibido al pueblo ecuatoriano, que es su principal empleador y fiscalizador del señor fiscal, pues. Juan Carlos López, un excelente periodista centroamericano que se ha labrado, se ha formado en la cadena CNN en español, es un excelente entrevistador, pero claro, carece de el seguimiento a actividades como un fiscal de un país tan pequeño como el nuestro, aunque tan escandaloso en términos de las cosas que hacen y dejamos hacer. Doctor Gonzalo Silva, ¿está exculpado Alex Bravo y está exculpado su compañero de batalla? ¿Cómo se llama este caballero? El otro que está exculpado. Porque los dos ya evitan el camino digamos, la órbita del peculado. Eso hace rato, ¿verdad, doctor Silva?
¿O tenía usted confiabilidad de que con las nuevas diligencias, especialmente Diego Tapia, exactamente, Tapia y, con pinches, y Alex Bravo, así es. Entonces, doctor Silva, ¿cómo va a quedar todo esto? Porque bueno es para mentir, como decía mi abuelita, pero en la realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Mauro y al doctor Randa. Víctor Randa, Buen bienvenido, amigo, doctor. Muy respetable, igual que Mauro. Mire, y a la ciudadanía, por supuesto. Aquí casi se está logrando, a través de la distorsión, que todos esta clase de delitos queden en la impunidad. Nos han engañado y muy bonito, ¿no es cierto? Caso Odebrecht, cuando lo que el señor Bravo está siendo juzgado es por el lado de Petroecuador. Y todos los demás, señor Pareja y todos los demás. De Odebrecht hasta ahora no tenemos absolutamente nada más que la información del señor fiscal general. Ya. Si el señor fiscal general dice, si no nos entregan la documentación, nosotros tenemos otras alternativas, como las del FIFA Gate, la pregunta es, ¿por qué no se ha acelerado esta indagación o esta instrucción de igual manera y se logra una sentencia? De la misma manera que FIFA Gate. Igual, pregunta simplemente. Pero mire, Gonzalo, digo yo, y espero equivocarme, la planificación es exacta. La planificación es exacta. ¿Por qué? Primero porque saben y perfectamente que en contra de los señores de Petroecuador no existe acusación particular en ninguno de los delitos que están procesándose. En el de cohecho, en el de enriquecimiento ilícito, no existe. El tráfico de influencias desapareció, ya no existe ese delito ahí porque cambiaron de tipicidad, y en el otro que están también juzgando. No existe acusación particular. O sea, el Estado perjudicado no ha presentado su querella. Sabe y perfectamente esto la Fiscalía. Entonces, si no existe acusación particular en esta clase de delitos y se procesó una indagación por el delito de peculado, ¿no es cierto? Se aperturó la indagación y ahora el fiscal dice, no son presuntos responsables de nada en el lado de peculado, sino tales y otras personas se formulan cargos por el delito de peculado, implica que los investigados ya quedaron fuera de este estadio. Claro. Fuera. Que se pueda procesar un nuevo juicio después, una cosa diferente. Pero en esto ya se acabó. Entonces quedamos con el juicio de enriquecimiento ilícito, cohecho, 2 cohechos y algo más por ahí. Y lavado de activos. Todos estos delitos que estoy mencionando últimamente son susceptibles de proceso abreviado. No vamos a analizar ahora si son constitucionales o inconstitucionales, y me ratifico que son inconstitucionales. El peculado no, para que entienda la gente. El peculado ya sale fuera de esta esfera. Claro. Ya no. Ya está. Entonces. Anulado o peculado. Absolutamente. Ahora. Entonces vamos por el enriquecimiento ilícito. Claro, que pueden culparse audiencia de entre formulación. Y digamos la audiencia. Exactamente. Se ponen de acuerdo, negocian entre el fiscal y el procesado. Solo la pena. Solo la pena. Entonces, como el delito es de 7 a 10 años, puede reducirse hasta 1/3 de la pena de esto. Del mínimo de la pena. Si son 7, 1/3 vamos a 2. 2,5, más o menos. Entonces, si logramos que en el enriquecimiento ilícito el proceso abreviado se dé, es mucho más fácil en el lavado de activos y más todavía en el enriquecimiento ilícito. Digamos en el cuello. Entonces, ya estamos advirtiendo de que como son delitos autónomos, ¿no es cierto? Y se pueden solamente acumular penas, las penas se dan ínfimas, menores. Si es que se dan. Yo me pregunto simplemente, también la estrategia, si el señor Bravo está solicitando
el proceso abreviado, implica que está reconociendo su delito. Y que porque es una de las condiciones, el reconocer el delito. Y además está siendo públicamente reconocido como parte de la delincuencia organizada. Entonces la estrategia es buena, pero también es coja, endeble. ¿Cierto? No sé, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que preocupa a la ciudad? Pero aquí se necesita un buen fiscal, pues, para que compruebe esto. Alguien que les diga a los señores de Petroecuador, señores, justifiquen al público por qué no presentaron acusación particular. Si los dineros son del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no se ha investigado exactamente el monto de los contratos, cuantía y personas a las cuales se entregaron? 6, 7, 8 no son para 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que fastidia, digo, a la ciudadanía? Que nos están viendo la cara de pendejos. ¿No es cierto? Va el señor Mera al Brasil para lograr obtener la nómina de las personas que fueron beneficiadas por Odebrecht hace 30 años. Hace 30 años el delito de peculado no era imprescriptible. Si recién desde 1998 viene la imprescriptibilidad. Supongamos que hayan sido unos rateros que recibieron platas de Odebrecht hace 30 años. Ya está prescrito todo. Porque la pena era máximo en aquel tiempo de 10 años la prescripción. Pero no es que no sabe el doctor Mera. Pues. Saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Claro. Saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Distorsionando, ¿no es cierto?, a la ciudadanía con que estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro. ¿A quién están beneficiando eso? 4 personas o 5 personas presas y 8 o 10 personas prófugas y 20 o 30 procesados para un monto de 2.200 millones de dólares. Es ridículo, Gonzalo. Es ridículo. La gente conoce públicamente cómo se hicieron esta clase de negociaciones y cuánto se llevaron. ¿Cómo puede ser posible, Gonzalo, que la Contraloría General del Estado, que también no soy partícipe de sus informes, diga que el señor Bravo debe someterse al juicio de enriquecimiento ilícito por $500,000? Es una risa. Entonces él va a tener que devolver solamente $1 millón y una pena reducidísima. Y los 4,5 millones de dólares, algo así, que dijeron todos que está ahí ya retenido. Las casas de millones de dólares. ¿De dónde salieron esos dineros? Eso no es enriquecimiento ilícito de un funcionario público. Eso no es peculado. Pero claro, Gonzalo, está visto y digo yo, la estrategia está montada porque no quieren irse con los delitos más allá de 10 años, en donde se puede procesar, ¿no es cierto?, el proceso abreviado, donde puede haber una delación eficaz, donde puede someterse también al beneficio de una atenuante trascendental y bajar la pena a lo que más pueda. Con 1 año que estoy preso, con 3 años que me quede a que me hayan sancionado acá, pues simple y llanamente veremos cuándo salgo. Y los dineros, la farra que se han dado, toda esta clase de inmundicias que se han suscitado en contra del erario nacional y en contra de nosotros que estamos pagando. No pasa nada. Entonces, si el señor presidente del Consejo de la Judicatura le suspendió al doctor Timanlombo por haber presentado un informe abstentivo, ¿no es cierto?, que es un error de Timanlombo. ¿Sabe por qué el error de Timanlombo? Haber dejado ahí el informe. Tenía que haber dejado ahí y decirle, jueza, notifique hoy y no esperar para la audiencia. Entonces tuvieron todito el plazo para investigar de qué se trataba. Entonces, yo pregunto, si esta acusación... Pero es inocente, Timanlombo. En ese caso sí. Sí, o le no. Dijeron, déjale ahí el expediente. Sí y no. Permítame la duda, que no es delincuencial la duda. Él sabía que no había acusación particular. Ya. Él sabía que el delito no iba más allá de 5 años.
Y él sabía que solo él puede hacer esto sin necesidad de consultar al Estamos superior. solo frente Él sabía a actores, perfectamente. actores. Ah, muy bien. Este engaño a otros, ¿cierto? Pero volviendo a lo nuestro. Entonces, como no superan a los 10 años, es muy fácil toda esta situación. Ok. Entonces, yo simplemente, Gonzalo, digo, ¿dónde está la intervención del señor presidente del Consejo de la Judicatura? Que así como lo hizo al fiscal Tibán Lombo, ahora no pregunta, ¿y por qué se abstiene de acusar por peculado a estos señores? Explique. Gracias, doctor Silva, por su verdad y su intervención patriótica realmente en estos tiempos. Vamos a ver. Otro gran comprometido con la justicia, el señor doctor Mauro Terán. Tenga la bondad, doctor. Sí. Mis queridos contertulios, Gonzalo, a la audiencia. Totalmente de acuerdo con lo que expone Gonzalo Silva. Totalmente de acuerdo. Hay una trama bien montada que está funcionando para sancionar en la forma mínima a los probables actores. Si es que llega a finiquitarse los procesos, porque yo también tengo graves dudas, por ejemplo, en el caso del fiscal Toalombo, la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura genera muchísimas dudas. Es totalmente irregular. Carece fundamentalmente de motivación. Eso significa que se están generando posibilidades de anulación del proceso. Entonces están beneficiando a estas personas con la espada de Damocles de la anulabilidad de las causas. Que esto puede darse ya en las etapas ya definitivas y finales. Pero ya se están sembrando circunstancias de anulabilidad. Eso es lo grave, es lo grave. Al pueblo le dicen muchas cosas, le plantean pues que se está haciendo la investigación y como dice Gonzalo, nos llama la atención la actuación del secretario jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera, que viaja a Brasil y según palabras de él mismo, ha contratado un estudio jurídico. O sea, él por sí y ante sí, en forma libre, es decir, a dedo, ha contratado un estudio jurídico. No sabemos cuánto le va a costar al pueblo ecuatoriano, no sabemos quién va a pagar a ese estudio jurídico y lo más grave, no sabemos qué va a hacer ese estudio jurídico. Por lo cual yo sí pido, Gonzalo, desde esta prestigiosa emisora, ojalá exista algún legislador, ojalá la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, creo que es una abogada Carrión, ojalá ella le exija al doctor Alexis Mera la presentación del famoso contrato que ha firmado en Río de Janeiro, en Brasil, ¿en qué ciudad sería? Hasta eso tampoco sabemos. Brasilia. Con el Consejo, un estudio jurídico. Brasilia. ¿Con qué dinero se va a financiar? ¿Cómo efectuó la contratación a dedo? Seguramente a dedo. Y para contratar a dedo, seguramente también declararon de emergencia esta contratación. Pues no, todo eso no sabemos. Entonces, todo esto debería quedar en claro, porque siempre son dudosas las actuaciones de este señor, que a mi modo de ver es el más grande caballo de Troya del social cristianismo que se infiltró en la Revolución Ciudadana. ¿A quién se refiere para que quede claro? Al claro? asesor jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera. Y el señor Pareja Al señor Charlie Pareja, pues es su hermano siamés en el Febres Corderato, pues. Sí. Es hermano siamés, pues. Y justamente, él está en la posibilidad de ser beneficiado con la anulabilidad del proceso. Además, no se ha investigado por qué es que el señor Charlie Pareja fue beneficiado en Lima de un recurso de habeas corpus.
hubieron gravísimos errores en la actuación del Ecuador. Inclusive se precipitaron a pedir una orden de captura, en vez de enviar la orden de captura previamente, para de ahí solicitar inmediatamente a Interpol la captura, pero parece que se precipitaron. Obviamente la defensa se aprovechó de ese error, planteó inmediatamente recursos de habeas corpus y eso permitió que estos señores estén libres, si es que siguen en el Perú, no sé. ¿Se da cuenta la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, de estos teatros que nos han hecho durante toda esta temporalidad, en los estamentos judiciales, en la fiscalía especialmente, en la forma como se ponen de acuerdo, cómo elaboran cada eslabón y llegan a la final a construir un andamiaje de impunidad gigantesco? ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano, poco pendejo que es, les disculpará, les dispensará o se hará el ignorito de estas cosas y no les sancionará con la única herramienta que tienen esta vez de cambiar la situación a través de una votación atinada, meditada? A nombre de Dios le pedimos esa votación, francamente. Tenga la gentileza, doctor Víctor Granda. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí con tan distinguidos amigos y profesionales también muy competentes. Mire, Gonzalo, yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano, respondiendo a su pregunta, sí va tomando conciencia de estos tejes y manejes del gobierno. El principal responsable de este andamiaje de impunidad es el presidente Rafael Correa Delgado y obviamente su brazo ejecutor, el señor Alexis Mera. Ellos han creado un esquema de impunidad para todo lo que es corrupción, para todo lo que puede significar responsabilidades a los funcionarios de este gobierno. Para el propio presidente, se eliminó el juicio político. De acuerdo con la nueva Constitución, no se lo puede enjuiciar al presidente. Antes había como hasta un año después de haber ejercido el mandato. Ahora se lo puede enjuiciar hasta que termina su mandato. Entonces, el próximo Congreso, si es de oposición, no lo puede enjuiciar al señor Correa, porque está eliminado de la Constitución. A la Contraloría General del Estado, por la enmienda constitucional, se le eliminó la capacidad de controlar la gestión de la administración pública. ¿Quién controla la gestión? La propia administración y la Secretaría General de la Administración Pública. Y luego se creó un sistema penal destinado a la impunidad, que ya el doctor Gonzalo Silva lo ha señalado. ¿En qué consiste este sistema penal? Se eliminó el delito de prevaricato. Solo hay ahora prevaricato judicial y para abogados. Cuando todos sabemos que lo más frecuente en la administración pública es la violación de la ley. Y eso estaba en nuestro Código Penal. Ya no hay ese tipo de delito. Segundo, ¿no es verdad? Se estableció ahora este sistema por medio del cual el fiscal tiene el control absoluto de la acción penal. Una cosa absolutamente peligrosa. En otras palabras, Gonzalo, eso significa que el presidente de la República, que es quien designa al fiscal, es dueño de la acción penal. Cuando antes el ofendido, el propio juez, podía iniciar una acción penal. Ahora solo lo puede hacer el fiscal. Tercero, incluso si el fiscal se le podría resbalar, se reformó el artículo 581 del Código Integral Penal para establecer que en los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito se requiere previamente el informe de la Contraloría. Eso no había. Entonces, antes, fíjese usted, incluso en este momento, cuando han habido casos manifiestos de corrupción, la Fiscalía no ha podido acusar de peculado, en este caso a los señores de Petroecuador, porque todavía no había el informe de la Contraloría, ¿no? Ahora, que los fiscales o que el procurador del Estado que representa al Estado lleguen tarde o no hagan nada, estén de vacancia frente a los delitos
administrativos, a los delitos contra los recursos del país, eso no es ninguna novedad. En el juicio de Maguad, que yo llevo más de 16 años, el procurador nunca ha presentado un escrito, a pesar de toda la verborrea. El doctor Alfredo Almeida ha escrito en Twitter, dirigido a esta estación, que dice, Alfredo Almeida, yo no lo conozco. Gracias, doctor, por hacernos un recorderis al colectivo que estamos analizando esta situación. Dice @democracia, ¿qué papel desempeña en todo esto el procurador del Estado? Dice. Bueno, ahí tiene. El procurador no hace absolutamente nada, solo pierde los juicios grandes, hace grandes contratos en el exterior y no presenta un escrito. Vea usted en el mayor escándalo de saqueo de recursos públicos y privados que fue el feriado bancario. El contralor, en ese caso también, mutis por el foro, ¿no? Entonces, ¿perjudica el apellido del señor procurador? Porque yo tengo una excelente... Nada que ver con la gestión de su padre, sin duda. En todo caso, mire, tenemos esa situación, ¿no es verdad? Todo un esquema dirigido a esconder el asunto de la corrupción. Luego la forma como se han iniciado estas acciones penales en el caso de Petroecuador. Separar, dividir en delitos menores algo que es de fondo. Lo de fondo es que todos estos señores crearon todo un sistema de infracciones, hay una concurrencia de delitos, en definitiva, para atracar los fondos públicos, ¿no? Ahora lo han dividido en varias infracciones, hay 4 o 5 juicios, la famosa concurrencia, ¿cómo se llama? Real, concurso real, no el concurso ideal, cuando todos sabemos que hay un propósito, esto es un concurso ideal, porque hay un propósito determinado, que es el saqueo de los recursos públicos, el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de recursos del Estado. No es que con la corrupción los señores están recibiendo una propinita de las ganancias de la empresa con la que ellos contrataron. No, señores, la plata sale de los fondos públicos, de los fondos del Estado. Entonces aquí debía haberse iniciado un proceso por peculado y todos los otros delitos, cohecho, la asociación para delinquir y cualquier otro más, eran delitos medios para el delito fin. ¿Pero por qué se lo hace? Porque este sistema abreviado se lo quiere aplicar precisamente para los delitos con los que se le ha acusado al señor Bravo. ¿Quién fue el acusador de Bravo? Ni siquiera lo puso por escrito, porque no presentó acusación particular, como dice Gonzalo Silva. ¿Quién llevó el asunto a la fiscalía? ¿Inició el fiscal? No, lo llevó el señor Mera. Seguramente luego de haber arreglado con Bravo, decir, a ver, te vamos a acusar de cosas menores, luego tú te acoges al procedimiento abreviado, y en 2 años y medio, como dice Mauro Terán, tú ya estás afuera. Como no lo acusan de peculado, porque seguramente en el informe de la Contraloría, cuando se hace el examen de ese sobreprecio que detectan por el que se ha iniciado el juicio de peculado, entonces simplemente dicen aquí hay 3 o 4 delitos, de los cuales, ¿no es cierto?, el máximo señalado con una pena creo que es el de 7 años, no sé si es el de cohecho o el de asociación para delinquir, pero en todo caso, ¿no es verdad?, de esa manera el señor se va a beneficiar. O sea, Mera y Correa han establecido un sistema en la justicia penal, ¿no es cierto?, y a nivel general del enjuiciamiento político, de la fiscalización, en donde, en definitiva, lo que se está consagrando es la impunidad. Y entonces, esto sí es gravísimo, porque como nunca en la historia nacional se ha envilecido el sistema de control del país para favorecer los negociados, las irregularidades y la corrupción. Y de esto, repito, son responsables estos pseudos Napoleones, hechos los codificadores, a través de los cuales han engañado a muchas personas, pero en esos códigos, en donde sí se puede decir, porque no hay cómo ser tampoco sectario, puede haber algún avance doctrinario o jurídico, pero en lo de fondo, lo que hay es todo un esquema para garantizar la impunidad, claro. Un esquema de benevolencia para juzgar a los propios, para ofrecer y transar con ciertas gentes que se queden un tiempito en la cárcel para cubrir las apariencias, y que los grandes mentalizadores de este esquema de corrupción y de saqueo de los recursos públicos
encabezado por el propio presidente de la República y el señor Mera, ¿no es cierto? No se han jamás tocados, a ellos ya no los tocan, hasta al señor Glass llegan, ¿no es cierto?, las acusaciones que veo a algunos. Pero es la cabeza, pues, por donde comenzó todo este esquema de impunidad que lo estamos viendo. Lo que está ocurriendo estos días con los juicios de Petroecuador son en realidad hasta risibles, ¿no? La forma como se manejan estos juicios, la torpeza de los fiscales, la falta de atención de sus obligaciones de parte de los delegados de la Procuraduría, la falta de defensa del interés del Estado. Petroecuador no ha presentado acusación, el procurador ni va a las reuniones. Entonces, esto es realmente una mofa a la justicia, una tomadura de pelo que yo creo que debe terminar con un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, ojalá, en las urnas, para acabar con este sistema de impunidad, ¿no? Y luego, para que se haga una revisión a fondo de todos estos cambios, de todas estas reformas en el control político, en el control financiero y en el control penal, porque si vamos así, en definitiva, ahora sí el Ecuador será la patria de la impunidad y todos estos saqueos, porque Gonzalo, estamos ante un manejo de más de 300.000 millones de dólares. En los 10 años del gobierno de Correa se han manejado 300.000 millones de dólares. Y si vemos que solo para el regreso de la Odebrecht acá se han pagado 33.5, ¿cuánto se habrá pagado por cada uno de los contratos? Si en el gobierno de Correa se contrató mucho más en montos con Odebrecht que lo que se contrató en todos los 20 años de la partidocracia. Y siempre esta forma de eludir las responsabilidades. El contrato principal es entre el municipio. Yo pregunto, ¿y cuál es la responsabilidad del gobierno en el contrato del municipio? Si es corresponsable, si los negociados están en los esquemas dolosos de financiamiento que el Brasil ha ofrecido desde hace mucho tiempo al Ecuador y a otros países de América Latina. ¿Y quién maneja el tema del financiamiento? Los funcionarios más altos del gobierno. Entonces, si hay corrupción en el tema de lo Odebrecht en el municipio, eso no se queda en alguna distribución que hayan hecho con un funcionario de segundo, de tercero orden, ¿no? Sino que hay que ir a mirar el tema de fondo, que es precisamente esta dadivosidad del Estado, ¿no es cierto?, para hacer financiamientos onerosos que pesan en la deuda del pueblo ecuatoriano y que se los ha hecho como se lo ha hecho siempre, de lo que se puede evidenciar. El otro día conversamos sobre ese tema con usted mismo, lo ha hecho esta empresa Odebrecht y las empresas brasileñas, ¿no es cierto?, en el enorme cantidad de contratos que han celebrado con el Estado ecuatoriano. Doctor Silva, ¿qué espera? Estoy tentado a plantearle lo que relata el diario El Comercio y creo que debo hacerlo. Iba a saltar a preguntarle qué espera usted de las gestiones esclarecedoras del señor fiscal general este momento en Washington. ¿Qué vendrá a decir? Porque ahora tiene que elaborar un libreto de informe a la colectividad ecuatoriana al tenor del principal objetivo, que es que nadie caiga en una circunstancia de corrupción, que se disimule hasta el último o se esconda, digamos, realidades que han ocurrido, pero que no quieren, desde el señor presidente de la República, toda la fase cupular de este gobierno no quiere que se conozca y sepa el pueblo ecuatoriano. Y no solo por la campaña electoral, sino por la vuelta, el regreso del señor presidente de la República para luego de un cuatrenio, como tiene previsto. Bueno, el asunto es este. Esto me parece que es importante, muy importante. El diario El Comercio ha consultado al fiscal el porqué de la decisión. Esto que ustedes están aludiendo. De lo que tengo entendido, ha dicho, un caso se apertura para investigar hechos y no personas. Y cuando la Fiscalía tiene los elementos suficientes para formular cargos, se anuncia a los jueces contra quienes va a hacerlo. Eso ocurrió en este caso, y aclaró el fiscal.
Lo único que me lleva a tomar decisiones es lo que consta en el expediente. Seguramente se refiere al fiscal que reemplazó a Tiban Lombo o es al fiscal general de la República dentro del proceso. Los primeros cambios en este caso se produjeron el 9 de enero a las 10:45, narra el diario El Comercio. A las 10:45 de ese día, en la página de la función judicial, se subió una providencia con la que se llamó a la audiencia de formulación de cargos a 8 de los 13 procesados. Allí ya no apareció Bravo. Ya lo leí esto, pero quiero que tenga la bondad del doctor Silva de referir qué impresión tiene. Allí ya no apareció Bravo, aunque sí constaba todavía Tapia, Diego Tapia. Pero a las 18:10 de ese mismo día, 6:10 minutos, el juez dispuso que se notificara a todas las 13 personas y finalmente el 30 de enero Carvajal imputó a 6 y no mencionó a Tapia ni mencionó a Bravo, quien era coordinador del proyecto para rehabilitar la refinería de Esmeraldas y luego fue gerente de Petroecuador. La decisión del fiscal generó confusión en la defensa de Tapia. Su abogado asistió a la diligencia, pero se retiró antes de que ésta empezara, porque se confirmó que Fiscalía no presentó cargos contra su cliente. Sobre esto, Carvajal aseguró que el viernes 27 de enero pidió al juzgado la lista de personas que no fueron imputadas por el anterior fiscal, pues él fue delegado como nuevo investigador del tema ese viernes. Eso también originó quejas de la defensa de las 6 personas que sí fueron procesadas. Es un poco el enredo de las maniobras que se tejieron allí, ¿no? Aparentemente esto sí tiene una validez importante para que se haya preocupado el compañero cronista del diario El Comercio en traer a colación. ¿Qué le parece a usted, doctor? ¿Le podría explicar en otros términos más ciudadanos? Verá, Gonzalo. Cuando se apertura una indagación y se han obtenido los supuestos elementos de convicción, no solamente sobre los hechos, sino de la presunta responsabilidad, ¿no es cierto? Porque esto no es ahora que nos enseñan el nuevo Código Orgánico Integral Penal, esto ya viene de muchísimos años y uno de los grandes maestros como fue de la Universidad de Berlín, Frank von Liszt, nos enseña claramente en qué pende esto, lado de la criminalística. Hechos y posible delincuente. Bien. Entonces vamos a formulación de cargos. No hay informe por escrito del dictamen del fiscal. ¿Cómo así se retiró el abogado de Diego Bravo? ¿Qué sabía él de Diego Tapia? ¿Qué sabía él? Si en ese momento se está enterando qué es lo que va a decidir el juez. ¿Por qué razón? Porque la convocatoria de audiencia de formulación de cargos es para tales y tales personas. Y si estaba el señor Tapia allí, tenía que en ese momento formularse cargos o decir el fiscal, existe una equivocación, el señor no tiene por qué estar en este lado. Entonces, el juez o la jueza acepta la formulación de cargos o no, también está en esa potestad, y dispone toda la apertura de la primera etapa de la acción penal. Pero bien, entonces, aquí nos encontramos bajo esta regla. ¿De qué va a conseguir el fiscal general en Washington? Nada. ¿Cómo que nada? Porque volvemos a la misma distracción. Aquí se está juzgando de Petroecuador en estos casos y el fiscal general va al asunto de Odebrecht. Bueno, ¿qué mismo se está? ¿Qué? Esto es un cajón de sastrería. Claro. No va a conseguir nada. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de Justicia americana le dirá, señor,
¿Presentó usted la petición correcta de la asistencia penal internacional? Sí. Entonces ya le vamos a contestar. Si usted lo ha presentado, ¿cómo le vamos a contestar? No hay razón de que usted haya venido para acá. ¿Por qué razón? Porque no se entregan informaciones sobre hechos y delitos y de personas verbalmente o telefónicamente, sino documentalmente. Por otro lado viene el cuestionamiento. Si el fiscal constitucional y orgánica y con el Código Integral Penal es el único propietario, hablemos dueño para que nos entienda la ciudadanía, de la acción penal pública, ¿qué razón tiene de esperar que vengan estos informes? ¿O qué razón tiene de esperar que la Contraloría General del Estado se pronuncie por los delitos de peculado y cohecho como requisito de procedibilidad? Si hubiera un fiscal general con una sola resolución, diría, señor, yo soy el dueño de esto y aquí se hace esto. Yo he consultado a la Corte Nacional de Justicia hace más de 2 meses sobre estos particulares y hasta ahora no he merecido el honor siquiera de la atención, más allá de la constancia de recibo que tengo de haber presentado el escrito. Esto avergüenza a la Administración de Justicia. Está claro, doctor. Doctor Mauro, cortito, porque se me terminó el reloj. Bueno, pues le hagamos a funcionar un poco más lento. Gonzalo, vale la pena recordar, a raíz de los diversos cuestionamientos que hemos formulado aquí, el famoso saludo de Año Nuevo que emite el presidente de la República por Twitter en Año Nuevo. Ya. Dice, Ecuador ya cambió. ¿Sí? Que nos roben todo menos la esperanza. Un maravilloso 2017. Que nos roben todo menos la esperanza. Nos han robado todo, nos queda la esperanza de que nos devuelvan. Gonzalo, yo siempre pienso que la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano es de hacer que devuelvan los pillos, ladrones, que devuelvan lo que se han llevado, el enriquecimiento ilícito. Así es. Y no cabe que se siga tonteando en este sentido. Yo pienso que alguien tiene que tomar en serio la necesidad de expedir la ley de extinción de dominio que permite al Ecuador recuperar todo el enriquecimiento ilícito que se ha dado. Además, Gonzalo, yo quiero hacer notar algo. De acuerdo a lo que señala Gonzalo, de que el fiscal no va a obtener nada allá en Washington. ¿Por qué? Cuando el Departamento de Justicia habló y dijo que han habido como 33 millones y medio de coimas en el Ecuador, habló también de un personaje que ahí no lo señala, pero está dando pistas claras. Dice, hay un señor que controla todos los contratos en el Ecuador, que no es el contralor, no es el procurador. Entonces, ¿quién es el que orea, bendice y sacramenta todos los contratos en este país? ¿Usted sabe? Ahí está la pista que debe seguirse. Más o menos sabemos quién es, pero por ahí tiene que irse pero la pista. denos una idea. ¿Ah? Podría darnos una idea. En este caos institucional, todo el mundo se toma atribuciones y facultades. No sería raro que algún personaje de la asesoría jurídica de la presidencia pueda ser que controla todos los contratos. Ahí se fue de más. Víctor, bueno, te termina. Creo que para concluir, si es que esta dispersión de acciones que siguen los diferentes fiscales por los delitos de corrupción en Petroecuador no han sido meditados, premeditados, como yo sí lo creo, por parte del secretario jurídico de la presidencia y por la propia presidencia de la República. Si no hay ofertas de por medio de rebaja de penas para que en 2 años, ya creo que 1 año está el señor Bravo, o varios meses, salga y seguramente se prepare para seguir siendo ministro o presidente otra vez de Petroecuador, porque si no ha sido acusado de peculado,
no corre la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, ¿no? Entonces, si no hay eso, yo creo que habría que pedirle al fiscal Chiriboga, a la fiscalía en general, que proceda a establecer un concurso de todas estas infracciones. Y todos son responsables, aquí no por tal cosa, por la otra, para que puedan negociar, sino todos son responsables de peculado, de abuso de fondos públicos. Todas estas acciones dispersas de cohecho, de asociación para delinquir, de La dispersión es una buena herramienta. Entonces, a ver, no existe la intención de favorecer a estos señores. Perfecto, entonces soliciten a los jueces, ¿no es cierto?, que se acumulen todos estos juicios, que se declare el concurso ideal que dice, creo que el 21 o 20 del Código Integral Penal, y que ahí se haga una fundamentación de que todos están inmersos en un solo caso de corrupción, que el delito principal es el de peculado y que todos los demás delitos son delitos medios para abusar de los fondos públicos. Esa sería una evidencia y una demostración de que no se está manipulando la legislación penal, como parece que es la intención del gobierno, para declarar la impunidad y, en definitiva, poner en libertad en el menor tiempo posible a personas que seguramente les ofrecieron que su juicio será breve, que su pena será rápida, para evitar que hablen, porque ahí, en todos estos casos de corrupción, en la refinería, en el tema de la refinería del Pacífico y en toda la otra contratación pública, hay responsabilidades mucho más grandes, hay participaciones y corruptelas que todavía no se las conoce. Y estos señores, si saben algo, seguramente les están comprando en silencio con estas triquiñuelas jurídicas que yo creo que para bien del país, la Fiscalía o la Procuraduría debería enderezar el tema. Eso no va a ser posible, y exigir a los jueces que acumulen todos los juicios y que se establezcan allí las verdaderas responsabilidades de los funcionarios implicados en todos estos actos de corrupción. Esto solamente podrá concretarse en realidad el instante en que el pueblo ecuatoriano, el 19 de febrero, cambie este panorama, cambie esta situación. Y eso es todo. No hay otra esperanza que no tenga el mismo pueblo. Usted es el autor del futuro nacional a través del voto del 19 de febrero. ¿Y dónde está la plata? El doctor Eduardo Carmignani, hijo, le está dando una nueva pista al fiscal general. Qué pena que está en Washington, pero debe haber leído. Le da una nueva pista sobre el tema de Odebrecht. Puede pedir cooperación judicial a Antigua y Barbuda. Él sabrá por qué lo dice. Islas ubicadas al este del Mar Caribe, por si acaso no se orienta el señor fiscal Galo Chiriboga, sobre los manejos de cuentas bancarias en las que se lavaba dinero de Odebrecht para destinarlo a sobornos en el Brasil y en el extranjero, dice la crónica de opinión. Lo puede hacer con base en el artículo 18.3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que tanto el Ecuador como Antigua y Barbuda son parte. Específicamente, el lavado se hacía a través de dos bancos. Le da el nombre de los bancos. Mail Bank. ¿Cómo será? No, yo puse en Antigua en el Orbias Bank, han de decir entre ellos, ¿no? Aquí están los nombres. Así consta en las revelaciones que, en acuerdo con la Fiscalía brasileña, hizo el 17 de junio de 2016 el banquero Vinicius Veiga, que le dicen Borín, quien aceptó haber manejado decenas de millones de dólares lavados por varios operadores financieros de Odebrecht, incluido el ya conocido Rodrigo Tacla Durán, detenido en España para ser destinados a los pagos de corruptos. Y las revelaciones de Borín son públicas,
fueron aprobadas por el juez Sergio Moro, quien maneja el archifamoso caso conocido como el Lavajato. Por ejemplo, y aquí da algunos ejemplos del que no se descuida de Ecuador. Conocer la historia de estas transferencias, señores oyentes, puede ser de mucha utilidad para rastrear si desde ahí se hicieron pagos corruptos conectados con Ecuador. Eso le está pidiendo el doctor Eduardo Carmignani al fiscal Galo Chiriboga, y está más cerquita que nunca a estas repúblicas del Caribe. De Washington allá es un paso. Aproveche el viaje, señor fiscal.